Deja de lloriquear, deja de llorar. Tú te haces esto a ti mismo. Nunca te voy a perdonar. Esas fueron las palabras de Benjamin Blaylock a Connor Hilton. Esto fue solo unos momentos antes de que un juez de Texas dictara una sentencia crucial que cambiaría sus vidas para siempre. Fue la conclusión de un caso iniciado por una llamada al 911 desde un baño donde alguien se ocultaba, con una insólita defensa culpando a un medicamento para el acné y una confesión tan escalofriante que cuesta creer que fuera de un adolescente. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. ¿Conoces ese silencio pesado y terrible que cae justo antes de que ocurra algo grande? Así era el ambiente en una sala de Texas esta semana, cuando Connor Hilton, de 18 años, supo que irá a prisión por décadas. Esto fue después de admitir que le disparó a dos de sus amigos durante lo que se suponía que sería solo una reunión casual en su casa. Mató a uno y dejó a otro luchando por su vida. Y justo antes de que el juez hiciera oficial la sentencia, tuvo que quedarse ahí sentado y escuchar no a sus abogados, sino a las personas a las que lastimó. Benjamin Blaylock, el amigo al que le disparó en la cabeza y que de alguna manera milagrosamente sobrevivió, lo miró directamente y no se contuvo. Deja de lloriquear, deja de llorar. Tú mismo te haces esto, el dolor. Tú has causado problemas a los Rayleyes y a mi propia familia. Nunca te lo voy a perdonar. Poco después, el juez dijo las palabras que marcarían la vida de Hilton. Pero de lo que tenemos que hablar es de lo que pasó solo unos días antes. El equipo de defensa de Hilton hizo un movimiento desesperado y arriesgado para explicar lo inexplicable. Argumentaron que una psicosis severa inducida por un medicamento común para el acné fue la causa de que él perdiera el control. No es una broma, eso fue lo que pasó. Esa teoría, aunque claramente no resultó como la defensa esperaba, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre si eso iba a tener éxito o no. Vamos a entrar en ese tema. Para comprender ese momento, debes volver a la noche previa a la víspera de Navidad de 2023. Vamos a esta calle tranquila en Friendswood, Texas. Aquí es donde una llamada al 911 reveló un horror impensable que dejaría a un adolescente muerto, a otro luchando por su vida y a una comunidad buscando respuestas. Todo inicia el 23 de diciembre a las 8:51 de la noche, según la declaración de causa probable. En ese momento, la central del Departamento de Policía de Friendswood recibió una llamada escalofriante. Un joven que se escondía en un baño reportó que acababa de escuchar 2 disparos provenientes del interior de la casa de 2 pisos y que había otras personas dentro con él. La policía llegó en menos de un minuto. Hilton estaba afuera, angustiado. Aquí es donde todo se vuelve escalofriante. Según la declaración jurada, así ocurrió la interacción con la policía. El sargento Schmidt se acercó a Hilton visiblemente angustiado y le preguntó si alguien estaba herido. Se le informó al declarante que Hilton respondió asintiendo con la cabeza, indicando que sí, y se le preguntó quién estaba herido. El sargento Schmidt informó que Hilton levantó 2 dedos, señaló la residencia y dijo que había 2 adolescentes adentro que creía fallecidos. Así que antes de que los policías siquiera entraran a esa casa, Hilton ya estaba afuera confirmando lo peor, diciéndoles que había 2 adolescentes muertos adentro. Entonces los oficiales entran a la casa, encuentran a la persona que llamó escondida en el baño, lo escoltan a un lugar seguro y él pudo contarles lo que escuchó. Este detalle de la declaración jurada es inquietante. Dice, el declarante supo que la persona que llamó estaba en el baño, oyó los disparos y luego todo quedó en silencio en la residencia. El declarante supo que quien llamó escuchó a Hilton pasar llorando frente al baño y decir, ¿qué he hecho? Luego lo que los oficiales hallaron fue la peor pesadilla para cualquier padre. En la sala principal, el oficial encontró a un hombre identificado después como Ethan Riley, de 18 años, tirado con una herida de bala en la cabeza y un charco de sangre debajo. En la parte trasera de la residencia hallan a Benjamin Blaylock, acostado de espaldas con una herida de bala en la cabeza. En la mesa, los oficiales vieron un revólver con empuñadura verde azulado y acabado gris. Servicios médicos llevan rápido a víctimas a distintos hospitales. Y mientras tanto, Connor Hilton, a la derecha, el sospechoso, fue llevado al departamento de policía de Friendswood para ser interrogado. Los detectives le tomaron muestras de las manos para buscar residuos de disparo de arma de fuego. Y luego, justo después de la medianoche en Nochebuena, le leyeron sus derechos Miranda. La declaración jurada dice que Hilton dijo que entendía sus derechos y aceptó hablar.
Y lo que les dio fue una confesión completa y detallada. Ahora, vamos a llegar a eso, hablaremos de eso. Primero, invito a la abogada de Texas, Bridget Williams, para hablar de esto. Bridget, gracias por acompañarnos en Sidebar. Realmente lo aprecio. No siempre tienes a alguien escondiéndose en el baño en un caso así, ¿verdad? Un testigo presencial. ¿Qué tan crucial es ese testimonio? ¿Ese testimonio está incluido en la declaración jurada inicial y la estrategia temprana del caso? Creo que lo dijiste exactamente como es. Cuando hablamos de eso, no siempre tienes información o un testigo clave así, alguien que pueda decir, esto es exactamente lo que pasó en cuanto ocurrió el delito. Y él puede decir, bueno, hubo silencio. Y luego escuché al acusado decir estas palabras exactas. Esa información es clave y será presentada como testimonio en un juicio. Ese testimonio aparece en la declaración jurada de causa probable. También, solo las negociaciones entre la fiscalía y la defensa antes de llegar al juicio, eso va a ser un factor clave y una consideración importante para ambas partes. Así que eso es algo sumamente importante para la defensa y para la fiscalía a considerar. Exacto, porque ese testigo establece la cronología de los hechos, sin importar si hubo defensa propia o algún argumento que causara esto. Esta declaración jurada también mencionó a Hilton, indicando que estaba visiblemente angustiado en la escena y que le leyeron sus derechos horas después en la estación. Era fiscal. ¿Cómo evalúan si una confesión dada bajo estas circunstancias emocionales es voluntaria y si es admisible o no? Quiero decir, ¿qué deberíamos considerar en cuanto a las declaraciones de un sospechoso en este estado? Pero el asunto es que mucha gente piensa que se supone que deben leerles sus derechos, Miranda, en cuanto los oficiales se acercan y empiezan a hablarles. Cuando los oficiales llegan y preguntan qué pasó, solo hacen preguntas generales para entender la situación. No necesariamente tienen que leer los derechos, Miranda. Una vez que empiezan a hacer preguntas más detalladas sobre el delito que ocurrió, entonces es cuando tienen que leer los derechos, Miranda, si la persona está bajo custodia. Hay dos aspectos. ¿Está detenido? Y ahora vamos a empezar a hacer preguntas sobre cómo se desarrollaron los hechos relacionados con el cargo en cuestión. Así que los oficiales se acercaron y le hicieron preguntas sobre lo que pasó. Y él dio una declaración en ese momento. No veo nada de malo en eso. En esa etapa, él va a ser sumamente transparente porque no tiene ningún abogado, ni a nadie, ni nada que ocultar, ¿verdad? Así que todo lo que él diga en ese momento lo está dando voluntariamente a los oficiales de policía. Desde un punto de vista legal me pareció interesante. Inmediatamente le hacen una prueba de residuos de disparo, ¿verdad? Para ver si tiene residuos de pólvora en él, ya sabes, para ver qué pasó aquí. Según entiendo, la prueba de residuos de disparo se hizo antes de leerle sus derechos, Miranda. ¿Eso es válido según la ley como abogado defensor? ¿Es algo con lo que pueden trabajar? ¿Eso crea una vulnerabilidad para la evidencia? ¿Es inapropiado recolectar de inmediato residuos de disparo en manos de un sospechoso? Tienen que hacerlo. De lo contrario, se puede perder. Eso es algo que pueden lavar y por lo que buscan evidencia rápido, así que deben hacerlo pronto. Los derechos, Miranda, son más bien para poder hacerle preguntas sobre qué fue exactamente lo que pasó aquí en este delito en particular que ocurrió. Así que los derechos, Miranda, van a hablar sobre las preguntas en relación con el delito que ocurrió. Entonces, él está bajo custodia y luego le estamos haciendo preguntas, pero el residuo real del arma van a tratar de obtenerlo lo antes posible porque eso es algo que se puede lavar, se puede eliminar, pero quieren obtenerlo y asegurarlo en cuanto puedan. Correcto. Así que hablemos de esto porque según la policía, Hilton ofrece esta confesión detallada. Y todo comenzó con esto. Esto es según la declaración jurada. Cito, Hilton le declaró a la gente que había pensado y querido cometer un homicidio durante mucho tiempo. Y dijo que Bliack, Riley y otro amigo estaban en su casa. Tenía una pistola, una que admitió que convenció a su madre de comprarle. Todos estaban pasando el rato en la sala principal cuando Hilton empezó a mostrarles la pistola. Y luego, sin advertencia, sin discusión, decidió actuar. La declaración jurada afirma que decidió disparar a Riley, Bliack y otra persona dentro de la residencia. Hilton dijo que se levantó, tomó el arma y le disparó a Riley en el lado izquierdo de la cabeza. Hilton declaró que luego se giró a su derecha y le disparó a Bliack en el lado izquierdo de la cabeza. Hilton fue específico al declarar que Blake levantó las manos en señal de defensa cuando Hilton le disparó. Eso sí es un testimonio condenatorio.
Y luego terminó diciendo que entendía completamente lo que había hecho y que debía rendir cuentas por ello. El 24 de diciembre, Nochebuena, Ethan Riley murió por sus heridas y el forense dictaminó homicidio. Benjamin casi muere por sus heridas, pero se recuperó milagrosamente. Hilton fue arrestado. Fue acusado de asesinato y asalto con arma mortal. Su juicio iba a iniciar el 8 de septiembre, pero Hilton renunció a su derecho y se declaró culpable en un acuerdo. Llegaremos a eso en un momento. Pero Bridget, como fiscal, ¿qué más podrías querer? Tienes una confesión detallada. Tienes que él dice que entiende completamente lo que está haciendo. ¿A dónde puede ir el defensor desde ahí? Creo que el único lugar al que pueden ir es exactamente a donde fueron. Tratar de encontrar maneras que expliquen exactamente por qué este joven haría algo así. Y por eso estaban tratando de sacar cualquier cosa que pudieran. Y fue entonces cuando pensaron, ¿podemos presentar a un experto que diga que la medicina que él estaba tomando lo llevó así a hacer esto? Así que esa es una opción. La otra opción sería tratar de encontrar el mejor acuerdo de culpabilidad posible y no llevarlo a juicio. Así que esas eran dos opciones cuando sucede algo así. Cuando tienes una confesión directa, los hechos no necesariamente están a tu favor. Sabes, tienes que tratar de encontrar lo que puedas o negociar el mejor acuerdo de culpabilidad posible para que el cliente no reciba el castigo máximo que sea posible. Lo impactante de esa confesión es que no fue como si, ya sabes, hubiera una discusión o algo que lo hubiera provocado. Quería hacer esto desde hace tiempo y no hubo nada que lo provocara. Literalmente tomó el arma y les disparó a estas personas. Es prácticamente un claro ejemplo del libro de derecho sobre asesinato, ¿verdad? Ese ejemplo es ideal para una clase de derecho penal. Pero sí, diría que lo que es un poco inquietante de este caso o lo que da un poco de pena ajena es que él ha querido cometer un homicidio desde hace bastante tiempo. Y no necesariamente un homicidio contra estas personas. Él solo dijo un homicidio y eso pudo haber sido contra cualquiera, ¿verdad? En absoluto. Así que es un peligro para sí mismo y para los demás. Quería cometer un homicidio. Esas son las palabras que él usó. Así que el hecho es que pudo haberle hecho eso a cualquiera, pero fue a estas personas que estaban ahí mientras él les mostraba esta arma. Y aquí es donde se complica la defensa, ¿de acuerdo? Mencioné que se va a culpar a cierto medicamento por esto. De acuerdo, vamos a eso. 2 de septiembre, solo una semana antes de su juicio, Hilton hizo algo. Se paró frente a un juez y se declaró culpable. Se declaró culpable de asesinato y asalto agravado en esa sala del tribunal. Escuchó fuertes declaraciones de las víctimas. Benjamin, quien sobrevivió a esta lesión cerebral traumática después de semanas en la unidad de cuidados intensivos y meses de rehabilitación, le habló directamente a Hilton. Primero que nada, deja de lloriquear, deja de llorar. Tú mismo te haces esto. Cállate, Kenline. No, estoy de acuerdo. Has causado problemas a sus aliados y a mi propia familia. Nunca te lo voy a perdonar. El padre de Ethan Riley, Mateo, tuvo que contener las lágrimas al recordar a su hijo. Me siento aquí con tanto amor. Amor en mi corazón por mi hijo Pedro Mateo Ryan. Él es un alma hermosa. Lleno de amor. Y es un amor que nunca disminuirá, solo se hará más fuerte. Y es una luz que continuará para superar la oscuridad de tus pensamientos y acciones malvadas. Y al final, Hilton fue sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de Ethan Riley y 20 años por el asalto agravado a Benjamin. Las sentencias se cumplen concurrentemente. Antes de explicar la defensa y su falla, Bridget, la sentencia de 50 años por asesinato y 20 por asalto agravado se cumplirán al mismo tiempo, es decir, de forma concurrente. Sabes, mucha gente del público podría esperar sentencias consecutivas por 2 actos violentos separados. ¿Cuál crees que fue la razón detrás de eso? Esa es una decisión bastante común por parte de un juez. Siempre que haya 2 delitos que ocurran al mismo tiempo en el mismo hecho,
Eso es algo bastante común que hacen los jueces y hacen que las sentencias se cumplan de manera concurrente. Así que eso no es algo poco común, sucede todo el tiempo. En este caso, la persona que enfrenta ahora tendría 50 años. Quizá califique para libertad condicional en un tercio de ese tiempo, por eso aceptaron. Las declaraciones de impacto de las víctimas siempre son muy importantes en cualquier caso. Pero para las personas que no lo saben, cuando escuchas la ira cruda de Benjamin, cuando escuchas el profundo dolor de Matthew Riley, ¿por qué es importante primero en términos de la sentencia? A menos que haya una sentencia obligatoria de, digamos, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, realmente no hay nada que un juez pueda hacer de manera diferente según la ley. Pero si hay margen de maniobra, ¿por qué es importante que un juez escuche estas declaraciones? ¿Y por qué es importante que los familiares de la víctima y sus seres queridos proporcionen estas declaraciones? Bueno, expliquemos por qué es importante que un juez lo escuche. El juez escucha las pruebas presentadas en el juicio para determinar si la persona es culpable o inocente. Y entonces puede que escuchen o no cómo esto ha impactado la vida de todos los miembros de la familia de la víctima o cómo ha afectado a la vida de la comunidad en general. Y esto le da esa perspectiva al juez. Les permite ver cómo esto ha impactado sus vidas y entonces él toma eso en consideración para la fase de castigo. La mayoría de las veces existe un rango de castigo cuando alguien se declara culpable de un delito. No es solo, te dan 20 años. Puede haber un rango. Y el tribunal considera cómo esto ha afectado la vida de las personas en la comunidad. Y luego les da a cada uno de esos miembros de la familia, ¿no? A las personas que realmente se acercan y dicen lo que piensan al respecto. Les da justamente esa oportunidad de sentirse escuchados, les da la oportunidad de realmente enfrentar al acusado y decir lo que probablemente han querido decir durante años. Entonces, con la libertad condicional, entiendo que Hilton podría salir en sus 60 años. ¿Qué probabilidad hay de eso? Bueno, hay muchos factores que influyen en si alguien califica para la libertad condicional. La mayoría de las veces, quienes son elegibles solicitan la libertad condicional a la junta correspondiente en Texas. Diría que es muy probable que él obtenga libertad condicional anticipada. Muchas personas pueden calificar para eso antes de terminar su sentencia. Entonces, digamos que si él está ahí por 50 años, puede pedir que lo dejen salir por buena conducta, por libertad condicional, todas esas cosas. Así que puede ser mucho antes que eso. Ahora, hablemos de esta defensa, ¿verdad? Esto es lo más importante. Como mencioné días antes de esto, el equipo de defensa de Hilton intentó probar su inocencia por última vez. Esto es según KHOU11. Su equipo argumentó que el medicamento común para el acné, Accutane, fue lo que causó la psicosis que llevó a los tiroteos. Llevaron a un testigo experto al estrado el 25 de agosto para presentar su caso. Así ocurrió. ¿Formó usted una opinión sobre si Connor estaba sufriendo de psicosis la noche del incidente, en este caso por el que se le acusa? Sí. ¿Cuál es esa opinión? ¿Él tenía medicamento para su trastorno psicótico? Básicamente, el doctor testificó que, en su opinión, Hilton no tenía control sobre sus pensamientos o comportamientos durante el tiroteo, culpando esencialmente a Accutane de causar un brote psicótico. Los fiscales no la aceptaron y desafiaron agresivamente la teoría. Exigieron pruebas concretas de un vínculo causal personal y directo, no solo una posibilidad general. Dijeron que estaba psicótico porque estaba tomando Accutane. Necesito que traces una línea y me expliques cómo el hecho de que Connor Hilton tomara Accutane lo volvió loco en el momento del delito. Pero sabemos que el Accutane puede causar psicosis. En Connor Hilton. Y eso fue lo que le pasó a él. Sí. El juez consideró poco convincente el argumento y no permitió que el jurado oyera ese testimonio, lo que fue un gran golpe para la defensa. Realmente no parecía que tuvieran otra opción más que declararse culpables. Entonces, Bridget, ¿por qué eso no funcionó? Quiero decir, no sería la primera vez que escuchas a abogados defensores culpar a una droga por el comportamiento. Para nada es la primera vez. Yo diría que depende de la discreción del juez si cree que la evidencia que presenta el testigo experto va a ser útil para el jurado o si los va a confundir más. O solo presenta la evidencia de forma negativa ante el jurado. Así que el juez tiene este margen para decidir si eso es algo que debe presentarse como evidencia o si no debería.
Si el juez decide que no va a permitir eso como evidencia y el acusado entonces decide aceptar un acuerdo de culpabilidad, ya no puede regresar y apelar ningún tipo de acuerdo de culpabilidad. Si él hubiera seguido adelante, digamos, con el juicio, incluso sin ese testigo experto y hubiera sido declarado culpable, todavía habría tenido la opción de apelar. Y pues él eligió no hacer eso, así que ahora ya ni siquiera tiene esa opción. En tu experiencia, ¿eso significa que Accutane o algún medicamento como este nunca puede usarse como defensa o necesitas proporcionar pruebas concretas? Necesitas mostrar cómo afectó el comportamiento de alguien, porque alguien puede ver esto y decir, esto es una locura. ¿Cómo es posible que alguien simplemente abra fuego contra dos personas sin ninguna provocación? O sea, no tiene sentido. ¿Necesita explicarse por algún tipo de medicamento, algún tipo de droga? ¿Esto descarta el argumento o solo indica que no lo probaste suficiente? No hay suficiente para avanzar con esta defensa. Creo que es solo en esta situación en particular. No tiene que haber una línea concreta que relacione el medicamento Accutane con este asesinato en particular. Entonces, lo que buscamos en un juicio y en un juicio penal es si está más allá de toda duda razonable, ¿verdad? Podemos probar esto sin dudas razonables. No es necesario que una cosa cause la otra automáticamente. Por eso tenemos testigos expertos para que den su opinión. Y así el tribunal tiene la autoridad nuevamente de descartar la opinión y decir que no será útil para un jurado. Sin embargo, otro juez puede decir, bueno, yo sí creo que esto será útil para un jurado y podemos utilizarlo. Y entonces un jurado puede decidir si cree que eso es suficiente para decir, bueno, esto fue lo que lo causó. Creo que eso debió haberse presentado como testimonio y los miembros del jurado deberían poder determinar si fue algo que realmente lo causó o no. Ahora, hice una investigación rápida sobre esto y creo que al menos se ha explorado en otros tipos de casos. Así que no es como si fuera totalmente fuera del ámbito de lo posible, pero obviamente surge la pregunta de si funcionará o no. Como el juez no permitió esta defensa, ya lo dije antes, pero Bridget, imagino que estás de acuerdo conmigo. Realmente no les quedaba otra opción, tenían que declararse culpables. No tenían absolutamente a dónde más ir. O sea, tienes una confesión directa. Hay alguien diciendo que antes quería cometer un homicidio. No tenían a dónde más ir. No había otra defensa que pudieran presentar en ese momento. Tuvieron que aceptar un acuerdo de culpabilidad. O si avanzaban con un juicio, lo más probable es que hubieran perdido y su rango de castigo podría haber sido mucho mayor que lo que recibió en el acuerdo de culpabilidad. Así que al final, el jefe de policía de Friendswood quizás lo dijo mejor, llamando a esta resolución, este acuerdo de culpabilidad, una conclusión sombría sin verdaderos ganadores. Dijo que esta resolución evita que la víctima y testigos pasen por un juicio largo y doloroso, asegurando la rendición de cuentas. Se hizo justicia, pero este caso recuerda que en tragedias así no hay ganadores. Una familia debe soportar la pérdida indescriptible de un hijo. Otra familia enfrenta un camino largo y difícil hacia la recuperación. Y nuestra comunidad de Friendswood ha sufrido con la pérdida de la inocencia, amistades rotas y vidas cambiadas para siempre. Bridget, creo que es la mejor manera de explicarlo. Sabes, algunas personas dirán que si no hay un juicio y un jurado no escucha esto, y tal vez la persona no recibe la sentencia máxima posible, entonces no se hace justicia. Pero cuando piensas en esto y piensas en no tener que pasar por un juicio, en que la víctima no tenga que subir al estrado y que el jurado no tenga que estar expuesto a todo esto, las fotos de la escena del crimen y los temas difíciles, tal vez no tener un juicio sea el mejor escenario, ¿no crees? Sin duda puede ser así al no tener que pasar por un juicio completo y permitir que cada una de las personas afectadas aún pudiera decir lo que quería decir. Pudieron enfrentarse al acusado y realmente hacer que la jueza escuchara su versión de lo que pasó y cómo ha impactado sus vidas. Y sin tener que pasar por un juicio de 3 o 4 días, a veces incluso más largo, donde tienen que estar expuestos, como dijiste, a fotos de la escena del crimen y simplemente revivir todo eso. Así que a veces esta es la mejor manera de pasar por eso. Bridget Williams, gracias por tu tiempo, me dio gusto verte. Gracias, Jesse. Eso es todo por hoy en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Yo soy Jesse Weber. Hablamos la próxima vez.